La única guía segura para cualquier práctica dentro de una iglesia local debería ser la palabra de Dios. Por eso, cuando la gente nos pregunta si alguien viene que no se congrega de la misma manera como nosotros nos congregamos, ¿por qué esa persona no puede participar de la cena del Señor con nosotros? Y hay gente que se pone molesta y dice, bueno, esto debería ser para todos los que han creído en el Señor, porque ustedes están haciendo esta discriminación, etcétera. Pero otra vez, tenemos que estar arraigados en nuestras convicciones, en nuestra práctica, en lo que dice la palabra de Dios. La primera vez que se menciona la cena del Señor después de la formación de la iglesia está en Hechos capítulo 2, en los versículos 41 al 42. Allí leemos que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron la predicación del evangelio de Pedro aquel día, el día que se fundó la iglesia, aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados. No solamente creyeron en el Señor, sino que por testimonio público ellos fueron sumergidos en el agua para poder dar testimonio de esa fe. Fueron bautizados y también fueron añadidos, y dice, se añadieron aquel día. Es decir, estas personas pasaron a ser parte de aquella primera iglesia que se formó allí en Jerusalén en aquel día. Salvados, bautizados y añadidos. Fueron añadidos, se añadieron a la iglesia local. Pero el versículo 42 dice algo muy importante. Dice que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas en las cuales estas personas perseveraban. La palabra perseverar, por supuesto, enfatiza el hecho que no era algo que hacían ocasionalmente, sino que lo hacían de forma regular, tenían convicciones. Fíjense que estas 4 cosas tienen que ir juntas y que la doctrina de los apóstoles se menciona primero. El Señor Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esto no es un eslogan. Esto es una declaración del Señor Jesucristo, de la única base para nosotros congregarnos en el nombre del Señor. En ese capítulo, Mateo 18, se nombra la iglesia local por primera vez. Léanlo. Y van a ver entonces que la base para congregarnos es el nombre, es decir, la autoridad del Señor. No es solamente decirlo por decirlo. El nombre del Señor significa que nos sujetamos a lo que el Señor dice en su palabra, incluyendo, por supuesto, lo que tenemos en los escritos de los apóstoles. Algunas personas dicen, bueno, pero hay cosas que los apóstoles dijeron que Jesucristo no dijo en los evangelios. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 14, que si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Pablo no lo escribió por su propia idea. El Señor lo inspiró a él por medio del Espíritu Santo a escribirlo. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo que está íntimamente ligado con ser parte de una iglesia local que se congrega en el nombre del Señor y, por supuesto, eso incluye la cena del Señor. Además de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban también en la comunión unos con otros. La palabra comunión no es igual a membresía. Yo sé que a veces hablamos de ser miembro de una asamblea, de una iglesia local y, bueno, estrictamente hablando, membresía se utiliza de la iglesia universal. Somos miembros de un cuerpo. Pero cuando hablamos de una iglesia local, la palabra bíblica es comunión. Y la palabra comunión, si ustedes van un poquito al origen de la palabra en su contexto bíblico, en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que quiere decir tener una común participación en algo, que también tiene que ver con ser socio en algún proyecto, en algún negocio, en algo. Estar en comunión quiere decir que todos los que estamos dentro de la iglesia local tenemos una común unión, un interés común que nos mueve, el cual implica responsabilidades. Alguien puede ser miembro de un gimnasio y nunca ir, y puede decir, bueno, yo soy miembro siempre y cuando yo pague mi cuota mensual. Hay personas que pueden ser miembros de una organización y nunca quieren asumir responsabilidades de nada y siguen siendo miembros, no tienen que ser directores ni nada, pero en una comunión, desde lo que significa el contexto de la palabra, es que todas las personas son como si fuesen socios de un negocio. Todos han invertido algo y todos tienen el deber de trabajar para que se logre la misión, visión, objetivos que le han dado naturaleza a esa organización. Entonces, comunión unos con otros no simplemente significa decir, algunos hermanos lo ven así, estoy en comunión porque voy el domingo a la cena del Señor.
Eso es una de las obligaciones de estar en comunión. Después vamos a hablar de eso brevemente. Pero entonces estar en comunión quiere decir, yo comparto plenamente lo que cree la iglesia local, la asamblea local donde yo me congrego, estoy dispuesto a defenderlo, soy parte e invierto mi tiempo, mi esfuerzo para su crecimiento también. Y por lo tanto, esta es lo que nos une. Nos une esa convicción, nos une ese trabajo, ese esfuerzo que ponemos todos propios. Fíjense entonces que la idea de estar en comunión implica responsabilidad, esfuerzo, convicción, deseo de mantener lo que está allí. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Entonces, cuando viene una persona que puede ser un creyente en Cristo muy sincero, un hermano, miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, que ha sido bautizado, que tiene buen testimonio, que nosotros lo conocemos bien, pero ese hermano se congrega en algún lugar donde no se sigue la doctrina de los apóstoles como la entendemos por la palabra de Dios. Esa persona no está perseverando en la doctrina de los apóstoles ni está perseverando en la comunión, porque él ya está comprometido con otra iglesia, con otra organización, con otro grupo de personas que tienen convicciones diferentes. ¿Les deseamos lo mejor? Amén, claro que sí. Ojalá muchas personas puedan ser salvas por ello. Pero la gran comisión del Señor Jesucristo no era solamente ir a predicar el evangelio y que las personas sean salvas. Era también que enseñarles todas estas cosas que yo os he mandado. Hacer solamente predicación del evangelio sin darle importancia a lo que el Señor ha mandado en la doctrina de los apóstoles es una obediencia parcial. Y obediencia parcial es desobediencia. El Señor quiere no solo que prediquemos el evangelio, sino que enseñemos a los nuevos creyentes, bautizándolos también, por supuesto, a obedecer todas las cosas que el Señor ha mandado. Los que nos congregamos en el nombre del Señor o procuramos congregarnos en el nombre del Señor, una de las cosas que la gente ve siempre diferente cuando vienen a nuestras reuniones es que no hay un solo pastor, hay una pluralidad de ancianos. Así es que debería ser. No porque esa es nuestra tradición, sino porque eso es parte de lo que tenemos acá en la doctrina bíblica. Y tengo videos en este canal que hablan sobre la pluralidad de ancianos, si lo quieren buscar. Parte de esto también es que la mujer guarda silencio en cuanto a la enseñanza y la exposición pública de la palabra de Dios y las oraciones públicas dentro de la iglesia local. Eso no es una cosa que nosotros hacemos por tradición, hay base bíblica. Perdone que lo diga, pero en este canal también hay videos que hablan sobre eso, el silencio de las hermanas en la participación pública, pero su participación muy activa también dentro de otras actividades dentro de la iglesia. Esencial el rol de las hermanas en ese sentido, bíblicamente. Algo que también es muy obvio para personas que vienen a visitarlo por primera vez, es que las hermanas cubren su cabeza durante la reunión y los hermanos descubren su cabeza dentro de la reunión. También es algo que es doctrina bíblica. Entonces, si un hermano, una hermana muy querido, creyente en Cristo, fervoroso, buen testimonio, nos visita y con toda educación y respeto le decimos a esa persona, gracias por venir, bienvenido, mire, puede sentarse aquí atrás donde puede observar el orden con toda comodidad y puede preguntar lo que quiera después al final de la reunión. No estamos siendo groseros, no lo estamos discriminando, de hecho, lo estamos ayudando a ver la importancia que tiene el orden que hay dentro de una iglesia local cuando trata de congregarse en el nombre del Señor. Para terminar, digo brevemente esto. Algunas personas piensan que participar de la cena del Señor es un derecho de todos los creyentes en Cristo, sin importar de dónde se congreguen. No es así. Porque un derecho es algo que yo puedo reclamar, pero la cena del Señor no es un derecho, es una obligación. Y es una obligación porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Él no dijo, el que sea salvo puede tomar la cena del Señor, o con palabras similares. El Señor dijo, háganlo. El Señor lo ordenó. Hermana y hermano, si hay alguien aquí que está escuchando esto y no está en la comunión de la asamblea y por lo tanto no está celebrando la cena del Señor, usted está faltando esta obligación y que el Señor le ayude para dar los pasos necesarios para que pueda hacerlo. Pero además de ser una obligación, tiene también el aspecto de ser un privilegio. Un privilegio, búsquenlo en los diccionarios, es cuando se le da a una persona la posibilidad de hacer algo que otras personas no pueden hacer. Es decir, alguien con autoridad le dice, mira, tú puedes hacer esto, pero otras personas no lo pueden hacer.
La cena del Señor, entonces, son ambas cosas. Son una obligación, porque el Señor pidió que lo hiciéramos, pero es una obligación que también es un privilegio, porque otras personas no lo pueden hacer si no lo hacen conforme a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude entonces para entender lo maravilloso que es la cena del Señor cuando se hace de forma bíblica.